Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali, con il desiderio di affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere. Un criterio ideale. Un'amicizia operativa. cdo.org. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali, con il desiderio di affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere. Un criterio ideale. Un'amicizia operativa. cdo.org.
La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera a tutti, iniziamo questo nostro incontro dal titolo. Empezamos este encuentro de trabajo, de título El trabajo, una vocación. Nacido de muchas provocaciones del mundo del trabajo, en especial de la pospandemia. Algunas preguntas nos han acompañado en este trabajo muy señaladas por lo que nos esperamos hoy del trabajo. Parece que ya no baste el sueldo, la carrera. Los ancianos dicen que los jóvenes son frágiles, los jóvenes dicen que quieren otras cosas, quieren lo mejor y sin embargo quieren construir. La pandemia ha generado una revolución en la relación en el trabajo y con el trabajo. Pero no solo hay nuevas estrategias empresariales y personales, en menos diferencias generacionales. Porque para todos el trabajo es un banco de pruebas de la consistencia de la propia vida. ¿Qué significado tiene el trabajo? ¿Qué me realiza? ¿Por qué vale la pena hacer un sacrificio para trabajar y realizarse? Hemos querido involucrar a nuestros huéspedes para intentar dialogar sobre esta provocación que cada uno de nosotros vive, sea por el que ofrece el trabajo, por el dirigente, o el trabajador o el obrero, o el joven que se vuelve hacia el mundo del trabajo. Esto tiene que ver con todos, de una forma provocativa, delante de todos, en la relación entre la vida privada y la vida del trabajo. Si el trabajo es un paréntesis para tener tiempo para vivir o tiene que ver con el desafío de la vida. Estas son algunas de las preguntas que nuestros huéspedes han decidido responder. Empezaría inmediatamente por Lucia Albano, que es subsecretaria del Ministerio de Economía y Finanzas. A la que pido una reacción respecto a todo lo que ha vivido trabajando o también incluso a nivel institucional. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Saludo a todos estos compañeros de viaje de esta aventura, de esta hora del domingo por la tarde aquí en el meeting. Estoy particularmente emocionada esta tarde, un poquito conmovida incluso, porque estos pabellones, porque visité estos pabellones y estos pasillos del meeting y jamás habría creído que habría estado aquí como ponente.
Ya el hecho de que yo esté aquí en este momento dice que el trabajo es una vocación. Es interesante que esta afirmación haya sido propuesta como una pregunta. El trabajo es vocación. Por tanto, he tenido que hacer un trabajo para verificar cómo en mi vida esto fuese verdadero, fuese real. Y por tanto he empezado por dos consideraciones. Una de San Juan Pablo II, que dice que el trabajo puede ser considerado como una vocación porque hemos sido llamados al trabajo desde que somos generados. Trabajar significa tomar parte de la construcción del bien común y al final como un derecho inalienable. Papa Francisco, sin embargo, dice lo mismo. Hemos sido llamados al trabajo desde nuestra creación. El trabajo es una necesidad, es parte del sentido de la vida en esta tierra. Es una vía de madurez, desarrollo humano y desarrollo personal. Y he pensado en cuanto esto pudiese ser verdadero en nuestra vida. Soy hijas, mujer y madre. Es algo de lo que no se puede abdicar. He tenido muchas experiencias de trabajo antes de tener este trabajo que tengo ahora. En una empresa de consultoría informática internacional, seguridad privada. Después decidí enseñar, en el bachillerato, economía y organización. Este ha sido un poco mi recorrido laboral y que he buscado cada vez que entraba en un trabajo. Con mucha curiosidad buscaba siempre la belleza que está dentro de ese trabajo, que dentro de ese trabajo me podía encontrar. Esto ha sido la llave del recorrido de todos estos años. Pero quería contaros un episodio de esta intervención cuando me han invitado, cuando he sido invitada al meeting de Rimini. Hemos hablado y yo estoy en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero he sido llamada para hablar de trabajo. Por lo tanto, he llamado a quien me ha invitado y le he preguntado por qué. Si el trabajo no es mi ámbito privilegiado dentro de la administración. Me ocupo de otras cosas, de economía y finanzas. Pero me han respondido que les interesaba mi recorrido y por tanto he aceptado. Después de otros 15 minutos he llamado y me han dicho, mira, he reflexionado y cada vez que se me mete en la cabeza una cosa, la vida me pide otra cosa. Al principio me enfado, pero después sigo e intento tomarme en serio lo que se me propone. Y por tanto, visto que me has propuesto hablar de trabajo, vale, hablemos de trabajo y afrontémoslo. Y ha sido una gran enseñanza para poder mirar de nuevo lo que me sucedía constantemente en la vida. Y por tanto, hablemos de trabajo. Hablando de trabajo, yo me he encontrado, por tanto, desarrollando este trabajo que estoy desarrollando ahora mismo, este rol que estoy cubriendo, porque he sido llamada. Y en un momento determinado, con un poco de audacia, una persona me ha preguntado si quería candidarme en las elecciones políticas. Una persona que incluso he visto aquí en la sala y me he mirado a mí misma
preguntándome si respondía a un deseo mío, una vocación, y he dicho, con un poco de audacia, pero con mucho miedo, he dicho que sí. Luego no ha sucedido nada porque yo estaba segunda en las listas. Nunca me habría imaginado entrar y ser elegida. Habiendo sido elegida tan casualmente. Sin embargo, el año siguiente, pandemia, elecciones generales, he entrado en el Parlamento a mitad de la legislatura y desde el 2020 estoy allí, en plena pandemia. Por tanto, he vivido esta experiencia allí y la he tomado como siempre lo hago en el trabajo, con mucha seriedad, con curiosidad, sabiendo cuál era la responsabilidad que tenía como parlamentaria. Y he hecho este trabajo durante 2 años y quería hacer, por último, quería estar en una comisión y me han metido en otra. Es la historia de mi vida. Y en esta comisión he trabajado hasta que este año he sido llamada a ser subsecretaria del Ministerio de Economía. Esta es mi experiencia, es mi historia, y es la llave a través de la cual miro y verifico e intento verificar lo que se me propone. Muchas gracias. Passiamo adesso a Alberto Paltrinieri. Pasamos a Alberto Paltrinieri, que es un emprendedor del vino, las cantinas Paltrinieri en Módena, y desarrolla un trabajo que hace cuentas con todo lo que con todo lo que tiene que ver, con todo lo que no tiene que ver con su obra, y puede responder a lo que ahora se decía. Pasamos a una pequeña empresa que se encuentra enfrentándose a los desafíos del mercado, del trabajo. ¿Cómo se juega en este sentido? C'è anche un grande pubblico. Hay un gran público también esta tarde. Innanzitutto Sobre todo gracias. Hace mucho que no sudo tanto, pero bueno, lo puedo soportar. Gracias por la oportunidad de intentar responder a los temas que se han recordado. Es una posibilidad, sobre todo para mí, para volver a recordarlo. Muy brevemente digo lo que hago. El término técnico es vinateros, que es una palabra de un léxico que pertenece a mi mundo, que es aquel que hace vino a partir de sus propias uvas. Y esto describe la pequeña realidad que somos. Estamos en el norte de Módena, producimos Lambrusco, en una realidad que no he creado yo, hemos creado nosotros, en el sentido de hemos creado nosotros, yo y mi mujer, desde el 2000, pero ha sido fundada antes por mi abuelo, del siglo pasado, y lo llevaron adelante mis padres. Es algo que nos hemos encontrado. ¿Qué me sorprende intentando responder al tema, intentando ver qué emerge en mi trabajo? Seguro lo que decías hace un momento presentándome, que mi trabajo me hace evidente una condición que es común a todos, pero que probablemente la unión con la tierra que tenemos más presente, que es el de la dependencia. Es decir, nosotros estamos bajo el sol y sucede, por lo tanto, que a veces las cosas no suceden como las habías imaginado, que las habías programado. Por poner un ejemplo, uno llega a recoger los frutos de su trabajo
en una operación que empieza muchos meses antes y por tanto uno se imagina, no es que no haga estrategias o mire la realidad de la planta para planificar de una cierta manera, pero puede suceder que por cualquier hito este trabajo se tire a la basura, como por ejemplo con granizo o sucesos de este tipo. Por tanto, pensando en las experiencias del terremoto, por ejemplo, de 2012, y la experiencia más reciente de la pandemia, donde son situaciones en las que estás constreñido a preguntarte para quién estoy trabajando, porque mientras las cosas vayan bien, más o menos, esta pregunta está un poco sumergida. Sin embargo, cuando te sucede algo como el granizo, que para nosotros es algo devastante, cuando llega un momento en el que entiendes que puedes haber perdido todos los frutos del trabajo de ese año, que no son ni siquiera medibles, que no es ni siquiera una cuestión de daño económico, que también, como para cualquier bien de nuestra propiedad que sufra un evento de este tipo, sino que hay una unión con ese bien que hace que lo sientas de una forma más dramática. Entonces, en ese momento estás constreñido a preguntarte ¿para qué, para quién hago todos estos sacrificios que he hecho hasta ahora? Y es una pregunta que siempre es dramática, no tiene inmediatamente una respuesta. De hecho, la respuesta más inmediata es un enfado, una maldición. Pero por experiencia, todas las veces que me han sucedido todas estas cosas estas ocasiones han sido ocasión de un recurso. Por tanto, si pienso en la relación con el consultor, el consejero con el que tenemos, ha sido increíble. Y para nosotros esto es una relación que marca la diferencia en la empresa, literalmente. Pero sobre esto podría contar 1000 ejemplos. Un último, lo que ha suscitado todo lo relacionado con la pandemia en nosotros y en todos aquellos que trabajan con nosotros. La alternativa es siempre llorar o apostar o intentar apostar a abrir los ojos y ver si hay algo para ti en lo que sucede. La empresa, como decía, no la hemos fundado nosotros, es algo que nos hemos encontrado. Y cuando te encuentras algo, se llama regalo, don, y a nosotros es algo que nos ha sido donado por parte de mi padre, que acabado los estudios, después de un año en el que estaba trabajando de obrero con él, me ha dicho: ¿te sientes capaz de llevarlo? Entonces yo he aceptado el desafío. Pensando en todas las cosas que en estos 25 años han sucedido, ha cambiado todo el mundo del vino en nuestra empresa, porque hemos pasado de una realidad que hacía un solo producto a otro que hemos, valorando la uva que teníamos, generado varios productos más. Los canales comerciales han sido completamente revolucionados. Si mi padre tenía una clientela hecha hasta el 95% de clientes
consumidores finales, ahora tenemos un 40% de mercado exterior y ya solo es un 20% a clientes finales. Mi papá no hacía visitas en la cantina. Ahora tenemos una persona que se ocupa de esto. Hay muchas cosas que nos han sucedido que si miro hacia atrás e intento tomar conciencia de todo lo que ha propiciado estos cambios, no puedo decir otra cosa que he ido detrás de lo que nos ha sucedido para ver qué podía ser una oportunidad, incluido cosas no del todo deseables. Allora, adesso... Bien, ahora pasamos de una pequeña realidad a una gran multinacional en la que el riesgo de que tantas personas e incluso el desafío de la parte de relaciones con el personal, entender al joven que entra o las necesidades del trabajo son más amplias. Sobre esto nos vamos a confrontar con la doctora Sofía Malaspina, que es la directora de Recursos Humanos de Danone, que todos conocemos, para Danone Italia y Grecia. Tanto en Italia como Grecia, y además de directora es autora, escritora de el permiso original, el permiso de paternidad, de maternidad original. Os pido, como en una gran empresa, este contenido de valor puede ser situado en el centro del desafío del trabajo. Y dice Sonia: gracias, es un honor y un placer para mí estar aquí hoy. Y quería deciros también el subtítulo de mi libro, ¿no? El permiso maternal, porque las empresas temen a la maternidad. A mí la pandemia me ha dado el valor de escribir una experiencia que ha empezado en Danone en 2011. Yo me dedico desde hace años, casi décadas diría, de recursos humanos, de personas, de gestión de las personas. Y nunca he considerado algo distinto la vida profesional de la vida personal, familiar de las personas. Siempre he intentado encontrar una manera de conciliarlo. Bien, con este espíritu llego a la división alimentación infantil de Danone Mellin, que todos los días se dedica a niños, madres y papás, y me encuentro que el 50% de la población que es femenina, mujer. ¿Con qué espíritu me encuentro a esta población? A este sector poblacional hay una mezcla entre resignación, rabia, miedo. Resignación porque su presencia está en la base de la pirámide. Hay roles que no pueden ser ocupados en absoluto por mujeres. Y dicen, ¿y esto por qué? Porque el área de los directores, directivos, tiene que dormir fuera, pasar noches fuera, y una mujer no sería capaz de conciliar la vida familiar con esto. Rabia también por parte de mujeres que intentan pedir el horario reducido y la empresa dice que no. Y por otro lado, el miedo de jóvenes mujeres que les gustaría tener un hijo, pero tienen miedo de volver, de la vuelta luego al trabajo. Y dicen, bien, el paraíso, yo me lo planteo, digo, vaya, es el paraíso de los madres y papás esta empresa, yo arriesgándome todavía porque estaba en periodo de prueba, o lo hago ahora o ya nunca tendré ocasión, y digo, oye, mira, pierdes el 50% de la productividad, que es la femenina, porque los sentimientos de estas personas en la empresa se traducen inmediatamente en una menor productividad empresarial. Por lo tanto, yo le hago un discurso empresarial, no de buenismo, quiero aclararlo para todos, ¿eh? Y entonces el directivo con el que estaba hablando dice, bueno, te doy la razón, y dice, hombre, el 50% de la población de los trabajadores en Danone es bastante significativo en números netos. Dice, vamos a ver qué se puede hacer. Y yo con mi equipo, con los representantes sindicales que son mujeres, entrevistando a muchas mujeres de la empresa, sacamos 10 reglas de buen sentido, buenas prácticas, y revolucionamos en 12 años aplicando estas reglas de manera feroz, y os lo digo, de manera rigurosa, estas 10 reglas. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Primer dato que os doy. El 8% de natalidad incrementada en la empresa.
¿Qué significa eso sobre 500 personas? Yo uso como el Instituto Nacional de Estadística. Número de niños nacidos dividido entre número de padres y madres entre los 25 y 45 años, cual hace lo que sería una tasa de fecundidad. Se puede hacer y la empresa no ha ido a la bancarrota, ¿de acuerdo? La empresa prospera, Danone prospera, porque ese trabajo femenino aporta un contenido fundamental a la empresa, pero también cambian los propios padres, porque ahora van las 10 reglas y si tenéis paciencia para escucharme. La primera regla es la cercanía psicoafectiva. Cuando una madre vuelve de la maternidad, yo soy la primera que la encuentra y le digo, tu experiencia es un valor. La experiencia que has adquirido en el embarazo y en el parto durante la maternidad, has desarrollado competencias de trabajo y de directividad importantísima. Pensar en la capacidad de gestionar emergencias, la capacidad de delegar, de empatía, la capacidad de escucha en una economía digital súper conectada como es la nuestra. Desarrollas competencias fundamentales, y no solo las madres, también los padres que se ocupan del cuidado de los hijos recién nacidos. En 2011 teníamos un día en la normativa de la paternidad retribuida, hoy son 10 días. Yo siempre he impulsado y lo he hecho obligatorio, llegando a los 20 días de permiso parental. En 2011 tenía 5 días. Después, sobre la base del entusiasmo, hoy hemos llegado a los 20 días. Y yo obligo a los padres a que tomen esa sensación de separación del trabajo, que es doloroso. Yo lo he vivido sobre mis propias espaldas. Y aquí está Caterina, que tenía 16 años, mi hija. Cuando yo me he separado de la empresa es doloroso, pero tienes que hacerlo porque descubres que así te ocupa, que es el cuidado. El cuidado es una experiencia fundamental. Ocuparse de otra persona no es tiempo perdido, no estamos de vacaciones. Los padres vuelven diferentes, entienden lo que significa volver a empezar, volver a cuidar hombre a mujer, también ser un padre, que es algo imprevisto desde hace años, hacer esto sin que se te discrimine, sin que se te bromee a tu costa en la máquina de café. Y esto, que es la escucha, es una parte psicoafectiva, un sostén económico, el bienestar es un instrumento, el bienestar empresarial, pero también incluir a las mujeres en las políticas retributivas. No es que si una madre yo la llevo a la maternidad, o sea, le doy la maternidad, ya no considero que tiene menos mérito. Tengo que considerarlo eso también. Y eso colma esa diferencia salarial de la que nos lamentamos tantas veces, ciertamente, porque si tú no consideras a la madre dentro de las políticas salariales, pues está claro que a lo largo, o sea, a fin de cuentas, se produce una separación, ¿no? Una mujer que no desea tener hijos. Desde un punto de vista organizativo se tiene que trabajar por objetivos, si no, hay que controlarte. En los momentos fundamentales de la vida de los hijos, los padres deben estar. Pero si trabajamos por objetivos, siempre en una economía digital como la nuestra, esto es posible. Y de hecho el COVID y la pandemia lo han demostrado. Y por tanto veis que estas reglas están en mi página web, www.danone.it. Eso se ha hecho mundial en Danone. Es una política especial de la empresa. Y yo digo que nuestro trabajo, mi trabajo, tiene un impacto. Yo dedico mucho tiempo a hacer educación y a transmitir a mis compañeros, incluso de otras empresas y organizaciones, que nosotros tenemos una responsabilidad grandísima. Nuestro trabajo tiene un gran impacto sobre la vida de las personas y sobre sus familias. Nosotros tenemos que modificamos los datos de natalidad con nuestro trabajo, ¿no? Las tasas de natalidad. Y por tanto, es un poco lo que quería contaros hoy, sobre todo la capacidad de atraer y conservar a las personas en una empresa, a las personas que valen, valiosas para la empresa. Sobre todo después del COVID, las personas quieren trabajar en empresas que tienen un sentido común, que las consideren holísticamente. No solo desde un punto de vista laboral, sino también de un punto de vista humano y un punto de vista personal y familiar. Y finalmente, adivinad, no se van. Estas personas no se van, no dejan el trabajo, no abandonan una realidad como esta. En el 2020 hemos lanzado la política empresarial de que quien se ocupa de una parte diferente de la población, que son los padres ancianos,
es algo que está un poco escondido a nuestros ojos, una parte distinta, pero también se encuentra en nuestras organizaciones y por tanto quería compartir con vosotros estas experiencias de Departamento de Recursos Humanos, Danone, para Italia y Grecia. Penso che farà Creo que le va a costar salir hoy de los pabellones por la cantidad de currículum que le van a llover de aquí a la salida, pero desde aquí se entiende cómo no se trata de un problema ético, sino de un problema que lleva a un procedimiento, un contexto económico y una productividad. Y de igual forma, también en contexto económico, el valor de la empresa social, que justamente hoy se dedica a una empresa propiamente de trabajo, que es de construir un bien, tanto si te trate de una empresa que busca el provecho, las ganancias, como la que no es. Y aquí invito a hablar a Enzo Porzio, que se dedica a la corporativa Parenza en Nápoles, que nos enseñará enseguida un vídeo que describe su realidad. Bueno, proyecto inmediatamente el vídeo porque imaginaba que iba a ser un intervento segundo o tercero, por tanto algunas imágenes, quizá además del calor, esto nos permitiría entrar en la vida del esfuerzo y de la fatiga. Dice, bueno chicos, pido que manden inmediatamente un vídeo de... La Parenza nace en 2006 y nace de una manera espontánea de la voluntad de un chico, de un grupo de muchachos, de chicos que intentan rescatar su propio barrio. Las primeras actividades están los tours por medio del barrio, al principio para visitar las catacumbas. Al principio era muy difícil trabajar en un barrio del que se habla siempre mal, era difícil encontrar una vez tras otra una fuerza nueva, una nueva motivación para seguir adelante. Y en esto nos ha gustado mucho el padre Antonio. En el 2008 hemos participado en un reclamo del ayuntamiento para revalorar un monumento abandonado que pudiera crear empleo en el territorio de los alrededores. Y sabíamos que justamente aquí estaban las catacumbas de San Genaro, semi-abandonadas, porque se gestionaban con dificultad por parte de Roma, por parte del Vaticano. Y pensamos proponernos para que también nosotros en las catacumbas de San Genaro puedan ser una puerta abierta al barrio. Y ahora, gracias a vuestra presencia, este cuartiero está cambiando de cara. Vosotros sois inconscientemente parte de este proyecto, pero también gracias a vuestros billetes, vuestras entradas que generan trabajo, porque esta presencia anima a tantos otros, se genera en las actividades comerciales y de fuera de la catacumba, se genera un crecimiento, un ejemplo positivo para muchos chicos que quizá nunca hubieran pensado que tendrían futuro en este barrio y solo podrían estar fuera o tener una deriva negativa dentro del barrio. Se ha producido como una estratificación tan gorda que llega hasta Nínive o Babilonia, pero a diferencia de esos lugares, ahí solo hay ruinas para visitar. Y aquí es la vida que vive en estos sitios que se transmite a la gente que vive aquí. Y esta es la particularidad. El valor añadido es el encuentro con las personas, el encuentro con nosotros que vivimos aquí, cada uno de nosotros que tiene una historia que contar. Y ha hecho así que dentro de este sueño se diera la posibilidad de construir la historia personal de cada uno de nosotros, porque la cooperativa La Parenza se crea para dar una oportunidad a los jóvenes. Las piedras que normalmente podían ser algo echado a perder por las empresas, ahora se han convertido en piedras angulares. Esto significa que el bienestar que nosotros pensamos no es solo el asistencialismo, sino promover a la persona convencidos de que todos pueden ser piedra angular y no hay que ir a socorrerles, sino animarles, ayudarles. Ahora estamos, a lo largo de 16 años hemos creado más de 44 puestos de trabajo y recuperado más de 13.000 metros cuadrados de patrimonio. Gracias. Gracias por el aplauso. En realidad hay una pequeña actualización porque a día de hoy los trabajos creados son 53, sino 44 y queremos llegar a los 60 puestos de trabajo antes de que acabe el año.
justo para entendernos, ¿cuántos de vosotros ya han estado en el barrio de Sanidad de Nápoles? Levantad la mano, bien, veo que hay un público experto aquí. Varios han estado, ¿no? Para los demás os invito con este vídeo a que vengáis a visitarnos. En súper síntesis habéis visto cómo se ha rescatado como un deseo que se nos ha hecho en la sacristía de la Basílica de Santa María de la Sanidad, cuando empezamos las primeras actividades casi amateur, casi entraban algunos como Indiana Jones, entrando casi, mirando con el bolso cogido y nos decían: felicidades, os felicitamos, lo estáis haciendo muy bien, y os dejamos este deseo, que es una frase en San Agustino: tened valor para cambiar las cosas. Y esto seguimos repitiéndonoslo una vez tras otra, y seguimos repitiéndonoslo a lo largo de la pandemia, cuando los trabajos estaban todos parados y nosotros mantuvimos cada uno de los puestos de trabajo, incluso cuando no venía ningún visitante. Y una historia donde habéis visto las palabras de don Antonio: las piedras rechazadas se han convertido en piedras angulares. Este es el verdadero sentido del trabajo en el barrio de Sanidad en Nápoles. No solo creamos trabajo y por tanto respondemos a esa pregunta. Pues, tú me preguntabas antes de empezar este acto, ¿qué es para ti el trabajo, ¿no? En el barrio de Sanidad de Nápoles, a mí me ha permitido responder a una importantísima pregunta que se me planteaba: ¿qué voy a hacer yo cuando sea mayor? Y aquí veo muchos jóvenes que me escuchan que quizás se están planteando la misma pregunta. Y yo, ¿qué haré cuando sea mayor? ¿Tengo que cambiar de ciudad? ¿Puedo quedarme en mi propia ciudad? En nuestro caso, la empresa social en el barrio de Sanidad nos ha permitido mantener las energías de los habitantes en la propia tierra, y nos ha permitido quedarnos, por tanto, nos ha permitido cambiar a nosotros mismos y la comunidad en la que vivimos. El 70% de los jóvenes trabajadores de la cooperativa La Baranza son del propio barrio de Sanidad, y el resto pues se sienten adoptados por parte de este barrio, ¿no? Vivimos en un contexto en el que la desocupación juvenil, el paro juvenil es muy alto, el abandono escolar está en el 60%, son niveles de la guerra civil. En este contexto, ¿cuál ha sido la solución? ¿Cuál ha sido la respuesta a qué haré yo cuando sea mayor? Empiezo por lo que tengo, que son las personas extraordinarias, porque don Giuseppe Rasello siempre nos recuerda, paz a su alma, que en el barrio de Sanidad hay una población que se convierte en humanidad o muere. Por tanto, hemos empezado a ponernos en juego, a dar lo mejor de nosotros mismos, y no teníamos fuerza para pagar al contrato. Había mucho voluntariado, pero había una visión clara: el inmenso patrimonio histórico-artístico y patrimonio arqueológico que había. Eso nos permitirá crear trabajos, y eso es lo que en el tiempo se ha dado, partiendo de los recursos que los expertos dicen se ha dado un proceso bottom-up. A mí me gusta esta palabra, porque no es un proceso de abajo a arriba, sino que no es algo que nos llega desde arriba, sino que es el propio territorio que se inventa el propio destino, que se implica consigo mismo hasta el punto de que, como decía el deseo que nos mandaba Papa Francisco a los organizadores del meeting, tenemos que encontrar la vida de los otros y entregarnos a los otros. Y por eso tiene sentido nuestro trabajo. Y por tanto, la misión de nuestra cooperativa es la de crear trabajo, cada vez más en un contexto que parece ser hostil, pero que en la realidad, si nos fijamos, depende de que hay muchísimos recursos, y nosotros en el barrio de Sanidad es una de las pocas certezas. Está cambiando mucho el barrio, y por eso yo os decía que os preguntaba por eso que quién lo ha visitado, porque sigue dando problemas, el barrio sigue habiendo problemas, pero cree en un futuro posible, y esto se ha podido desarrollar gracias al trabajo que antes no había. Imaginaros que esto se encuentra en muchísimos contextos, el institucional y otros. Siempre se afrontaba la mentalidad, es que bueno, siempre se ha hecho así, nada puede cambiar, siempre hemos hecho de esta manera, y por tanto los jóvenes
que con esta forma de hacer, de actuar y de hablar no está muy de acuerdo, gracias a inspiraciones muy importantes, sobre todo desde a don Antonio, han empezado a creer en sus propias capacidades, en sus propios recursos, y por esto nosotros siempre decimos: ¿cómo damos la oportunidad a los jóvenes de nuestra zona? Démosle confianza, porque a nosotros se nos dio confianza y por tanto tenemos el deber de otorgar esa confianza. El momento más difícil es el momento en el que tenemos que seleccionar a los futuros cooperadores de la cooperativa La Baranza, porque muy frecuentemente, casi siempre, no elegimos a el currículum más calificado, más preparado, sino a la persona más motivada. Y esto porque la persona después elige hacer un curso de universidad, especializarse. El 40% de nuestros trabajadores de la cooperativa La Baranza ha mejorado el título de estudio con el que empezó después de haber empezado a trabajar con nosotros. Y es por esto que nuestro trabajo va en dos direcciones. Por un lado se tiene en su centro a las personas y también los lugares, y así la gente se queda, permanece y cambia la comunidad en la que se queda. Allora, non ci muoviamo. Entonces, no nos movemos mucho de Nápoles. Pues estamos con la última intervención de nuestra primera vuelta, que es con Estefania Brancaccio, secretaria general de Unión Cristiana de Emprendedores y Dirigentes y vicepresidente de Coelmo, la empresa Coelma en Nápoles. Ha dado toda la vida en construir trabajo, en el llevar a casa batallas, victorias, en poner en lo que creía como modelo, sobre todo como responsabilidad hacia los jóvenes, a los que se encuentra. Le pido su contribución. Entonces, buenas tardes. Primero de todo, estoy muy contenta de estar aquí. Sobre todo, primero es una alegría estos chicos que he visto crecer en mi propia ciudad. UCID, Unión Cristiana de Emprendedores y Dirigentes, ¿qué hace? Tenemos que hablar nosotros aplicamos la doctrina cristiana, la doctrina social de la Iglesia. Cuando yo empezaba a hablar del Evangelio en la Iglesia en el 74-75, de mecánica, imaginad salir de la Facultad de Filosofía y salir a las escuelas de negocio, donde los dirigentes, altos dirigentes, tienen que estar por un lado y tenían su propia entrada distinta de los obreros. Y esto nos lo han enseñado. Nosotros no tendríamos que tener ningún contacto. Cuando yo empezaba en mi empresa, veía una realidad completamente distinta. Durante una lección me he levantado y he preguntado: ¿pero habéis estado en una empresa? ¿La habéis visto vivir? Es un organismo vivo. Está hecha por chicos que en este caso son cooperativos sociales, pero en nuestro caso son chicos que han creído, que creen. Ellos han cuidado. Se ha hablado de términos, implicación. Los cuidados, cuando hablamos de cuidados pensamos en enfermedades, alguien que hay que cuidar, pero tener cuidado de alguien es sobre alguien. Las empresas lo primero que tienen que hacer es borrar las viejas formas de hacer empresariales.
Tenemos que quitar esas divisiones entre quien piensa y quien obra, porque no es así. En el trabajo, cuando tú llamas a un trabajo a un chico a trabajar que está asustado del COVID, del mundo que le hemos dado, que se quema, que hay guerra, ¿con qué pensamiento piensan en el trabajo y en su futuro? Chicos como ellos creen y han creído en este futuro. Entonces nosotros tenemos que pensar que cuando trabajan en la empresa, y me dirijo a muchos empresarios, cambiad completamente la mentalidad. Y os digo sinceramente que los frutos llegan. Cuando llegan las sociedades formativas a nuestras empresas, los grandes estudios de formación, lo primero que hacen es el organigrama. Creedme que cuando habláis con algún colaborador que se ha visto excluido del organigrama, entiende que no está y no existe, y es algo terrible, porque no se siente partícipe de lo que se hace. Yo siento decir que hoy se está descubriendo. Siempre he dado al último la importancia dentro de la empresa. También la piedra descartada es la que se vuelve la piedra angular, porque cuando te vas junto al colaborador y le dices cuál es el sentido de estar en una empresa, si no sabe responder, esta persona no está trabajando a vuestra empresa, está trayendo un poco de trabajo, alguna manualidad, pero cuando se involucran, ahora hay muchas nuevas teorías de las que se hablan mucho, de responsabilidad social de la empresa, de los índices de la empresa respecto a los productos del campo. Las empresas, igual que estamos haciendo el green voicing o el pink voicing, las empresas todas parecen buenas, pero ya esta teoría lo llamo de las flores son todo una serie de cosas bonitas de decir, de ver, el welfare, la corriente verde, son muchas cosas que al final ninguna es verdadera. Porque tenemos que empezar a intervenir en el ánimo de las personas. Cada uno de nosotros, dirigentes, jefes, cualquiera tiene que entender quién es el que está a nuestro lado, en una oficina, en una empresa, en cualquier lugar. Tengo a una persona a la que tengo que escuchar al lado. Tengo que involucrarla en lo que estoy haciendo. Esta fraternidad que hemos tenido que esperar que lo dijera el Papa. Hemos tenido que esperar a un Papa que hablase incluso de ecología. Cuando por primera vez hemos hecho la renovación del contrato de la Fermecánica, hemos hecho esta renovación y no queríamos dar un euro más de la nómina, pero queríamos entender qué necesidades tenían nuestros colaboradores, y ahí ha nacido el welfare, que hoy por desgracia he visto un poco mortificado últimamente, porque no es regalar viajes. En mi empresa, por ejemplo, hemos hecho por primera vez entrevistas. Les hemos preguntado a nuestros empleados y colaboradores qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas que yo te ayude para que tú puedas estar más sereno en tu vida.
han salido las peticiones más increíbles de los jóvenes, de las madres, de los obreros. Esto significa que hay que escuchar. Cuando hablamos de fraternidad y de amistad, el Papa ha dicho: tomad junto a vosotros, poned algo de vuestra vida en la vida de los demás. Estas recetas no son solo recetas de emprendedores o de chavales de cooperativa o de ministros, son recetas de vida, La hermandad de la ayuda, el estar juntos, porque hemos entendido que solo así verdaderamente conseguiremos avanzar, salir de estos miedos que hemos entregado a los chicos. Porque en estas empresas no saben trabajar. Más allá de insistir, tenemos que enseñarles qué significa el trabajo. Tiene que ser un trabajo digno, efectivamente, claro que sí, pero enseñémosle a restituirlo dignamente. Porque cuando les enseñamos cómo devolverlo dignamente, tú estás haciendo algo, pero ¿por qué lo estás haciendo? Ellos han tenido cuidado de un territorio entero y lo han llevado adelante. ¿Pero por qué haces esto así? No lo sé. Pero si lo haces así, no te das cuenta de que dañas esto. Nosotros hemos hecho florecer, expandirse a personas. Y hemos tenido como colaboraciones con participación increíbles. Y no importa dónde está el organigrama, borrad el organigrama. Hagamos de manera que los que piensen, como se decía de una manera hace un tiempo, estén al lado de los que trabajan. Pensamiento y mano de obra estén juntos. Porque el éxito de una empresa reside en los colaboradores. Ese es el verdadero éxito de la empresa, donde los tenemos alrededor, crecemos con ellos. Entonces, una empresa se puede definir, como lo he escuchado por ahí, es una empresa sostenible. Dios sabe lo que quiere decir una empresa sostenible. Esto quiere decir una empresa sostenible, que mantiene las promesas que hace y no solamente que pone flores que hagan bonito y ya está. Allora, he dejado que consumáis el tiempo, una pequeña píldora de cada uno. Habéis dicho, habéis hablado de la valentía de cambiar, desafiar al administrador, al CEO. Muchas veces la condición del trabajo que encuentro que no es satisfactoria. ¿Desde dónde se encuentra la fuerza para ir al fondo de esta cuestión? Vosotros tres, rápidamente, 1 minuto por cabeza. Seguro de la escucha es uno de los puntos importantes que se ha entendido de las intervenciones anteriores, porque te permite tener conocimiento para actuar. En nuestro caso es una historia de amistad, por lo tanto la fuerza la encuentras en el amigo de al lado, por lo que se consigue enfrentar un discurso en el que el objetivo es el contenido final. El contenido es el objetivo final. Por mi parte, la convicción. No tenía datos. Cuando se lo he presentado a mi consejo administración, tenía la convicción de que el trabajo femenino era fundamental. Mi libro sirve para transmitir un valor
para que un colega, un compañero mío en cualquier otra empresa pueda conseguirlo, y que el valor de cada uno sea el intentarlo y dar la propia contribución, y no rendirse y limitarse. Hay que empujarse más allá de los propios límites. Personalmente, para mí siempre ha sido la posibilidad de las relaciones, que siempre me han hecho mirar hacia lo alto, levantar la mirada, la amistad inexhaurible, inagotable, de que tú tienes al lado a alguien. Para mí es mi mujer, también amigos, o si pienso a los inicios, mis palabras provocadoras de mi amigo Enzo, que me decían: si tú te pones a trabajar con tu padre, no puedes hacer cualquier cosa. Si quieres hacer eso, no lo hagas, déjalo estar. Que es una buena paradoja. Yo lo que he visto es esto. Esto me provoca una tensión, no tanto un hambre de arribar, de llegar, de una tensión que hace posibles cosas imposibles. Un minuto también para la doctora Brancaccio. Teniendo la suerte de tener una empresa donde quiere decir Allora, volevo dedicare gli ultimi minuti. Quería dedicar los últimos minutos a una pregunta. Toda esta experiencia que nosotros hacemos es también un desafío de que esto se vuelva una acción de gobierno, para que sea algo que pide, para vosotros que estáis en el gobierno del país, pensar en alguna solución. No sé si el salario mínimo es la solución que da sentido al trabajo. Por tanto, ¿cuál es el desafío que vivís? ¿Cuál es la experiencia que hacéis y que encontráis? Primero, gracias por todas las contribuciones que han sido muy interesantes e importantes y han contribuido a una reflexión. Intento responder a tu pregunta haciendo una síntesis. Nos hemos dado cuenta todos en la pandemia, pero ya parece que nosotros no la hemos olvidado por nuestros comportamientos. Una amiga me subrayaba, me hacía que recordase de una canción que dice: ha llegado el momento de dejar espacio a quien dice que tiempo y espacio no ha dado nunca. La pandemia ha dejado esta necesidad de tener tiempo y espacio, porque hemos tenido fame por mucho tiempo, hambre durante mucho tiempo. Y este tiempo y este espacio lo queremos utilizar. Si el trabajo comprende este tiempo y este espacio, está fuera de este tiempo y este espacio que buscamos, en algunas realidades parece que tenemos que trabajar para después tener un tiempo y un espacio libres. Esto es una clave para mirar, porque sin embargo el desafío es lo que decía Papa Francisco y nos recordaba San Juan Pablo II. El trabajo puede ser considerado solo un medio de supervivencia funcional para gestionar mi tiempo libre y mi espacio libre como deseo, o puede contribuir a crear mi personalidad. Y por tanto esta búsqueda de bienestar que en este momento vemos tan imponente, en la cual podemos encontrar un bienestar dentro del trabajo. Los jóvenes tienen conciencia de esto. Hemos conseguido mandar
esta forma de ver el trabajo de nuestra institución, de nuestra nación. Hemos crecido así. Este es nuestro trabajo dentro de los campos que nos han dejado nuestros padres y que tenemos que preservar para nuestros hijos. Y esta es nuestra atención en este momento, el de hacer sí que esta conciencia crezca cada vez más. Recordamos que hay 1,7 millones de ninis que no trabajan y no estudian. 1,7 millones entre 15 y 29 años. Muchas veces no se acepta un trabajo incluso con un sueldo digno por miedo a hacer un sacrificio. Hay políticas que consienten apoyar las subvenciones como respuesta para sustituir un trabajo. No son políticas que pueden hacer avanzar nuestra cultura del trabajo, que pueden hacer crecer en la educación, porque la educación, como decía antes Monseñor Zuppi, su eminencia, es justamente hacer crecer, desarrollar lo que nosotros verdaderamente somos. Y para hacerlo, lo que nos educa más es claramente el trabajo. Por esto es necesario un trabajo importante, una acción importante sobre la escuela. Se ha hablado de alternanza, sobre el balance entre escuela y trabajo. Es fundamental decir también que cada persona tiene un valor y que el trabajo es un valor de por sí. Y como el trabajo es un valor de por sí, no podemos estigmatizarlo con un valor mínimo, con un salario que tenga un valor mínimo. No es tan sencillo responder. A problemas complejos hay que responder de una forma articulada y profunda. Y por tanto se necesita una reflexión, porque el salario mínimo es lo que tenemos que afrontar. Lo que quiere decir es que afrontamos un trabajo pobre. Me parece que en las palabras de nuestro amigo de la cooperativa La Paranza, decía la presidenta Giorgia Meloni sobre la frase de Sant Agustín, que dice que el valor es hija de la esperanza, que tiene Esto es lo que nosotros estamos haciendo e intentando hacer. Gracias. Perfetto. Allora ringrazio. Empiezo agradeciendo a nuestros invitados, aunque no hayamos tenido todo el tiempo que habríamos querido. Permitidme leer el mensaje final de los encuentros. El meeting mismo ha nacido de una amistad que sigue apostando todo por la relación con el otro. Testimonianza di un'amicizia. Y esto es un testimonio de una amistad que quiere ampliarse hasta llegar a ser una amistad entre los pueblos y culturas. Sostener el meeting se convierte en una expresión de corresponsabilidad en la construcción de un lugar importante para sí mismo y para el mundo. Una civilización no crece sin cultura. Diálogo y belleza son la linfa vital. El meeting desde siempre ha sido lugar de cultura. Cada uno de nosotros puede contribuir a que siga creciendo esta gran historia. A lo largo de toda la fiera encontraréis lugares de Dona Ahora que tienen un corazón rojo, y allí las donaciones se pueden hacerse solo en esos stands y a las personas que llevan la camiseta Dona Ahora. Dona Ahora. Quien se quede
quien entregue, haga donaciones dentro del meeting, podrá obtener deducciones fiscales en el IRPF. Ha surgido en el encuentro de hoy una hipótesis de trabajo que es responsabilidad para quien trabaja y desafío para quien se ocupa de ello. Para dar valor a esta esperanza, a esta hipótesis, se requiere la participación de cada uno de nosotros. Yo agradezco a nuestros invitados de esta tarde y podemos proseguir en el diálogo que ha empezado aquí. Gracias por vuestra presencia. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali, con il desiderio di affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere. Un criterio ideale. Un'amicizia operativa. cdo.org. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo.
più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Sosteniamo le donne e gli uomini impegnati nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali, con il desiderio di affrontare le sfide imprenditoriali, sociali e culturali del nostro tempo, contribuendo al bene comune. Compagnia delle Opere. Un criterio ideale. Un'amicizia operativa. cdo.org